Hola, esta es nuestra segunda clase sobre las propiedades de los números reales. Entonces, comenzamos. Dice, sean A, B y C que pertenecen a los reales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vamos a elegir tres números, cualesquiera, pero que tienen que pertenecer a los reales. Entonces, dice, se cumplen las siguientes propiedades. Tenemos cerradura, asociativa, conmutativa, elemento neutro, inverso y distributiva. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las propiedades? Pues porque nosotros a veces hacemos operaciones sin darnos cuenta que esas operaciones deben de cumplir ciertas reglas que en este caso las vamos a tratar como propiedades. Entonces, comenzamos con la primera propiedad, que es la de cerradura. Y esa a su vez se va a dividir en dos casos, para la suma, para la multiplicación. Entonces, para la suma lo que me dice es que si sumo dos reales, su resultado forzosamente me da un real. Para la multiplicación, si yo multiplico dos reales, su resultado forzosamente tiene que ser un real. Entonces aquí de manera abstracta tal vez no se puede ejemplificar lo que quiero dar a conocer, pero con un ejemplo pues va a quedar muchísimo más claro. Entonces, vamos a ver. Tengo un número real, le sumo otro número real y su resultado, ¿qué es? Pues también es un número real. Entonces, la suma de dos números reales me da un número real. Entonces se cumple la propiedad de cerradura. Para la multiplicación, tengo un número real, lo multiplico por otro número real y su resultado, ¿qué es? Pues también es un número real. Por lo tanto, también se cumple la propiedad de cerradura para la multiplicación. La multiplicación de dos reales da un real. Avanzamos con la siguiente propiedad, que es la de conmutatividad. Igual, se divide en dos casos. El caso para la suma, si tengo dos números reales, no importa el orden en que yo los sume, su resultado tiene que ser el mismo. Igual para la multiplicación, y aquí es donde entra la famosa de el orden de los factores no altera el producto. Aquí pongo primero este factor A y luego este factor B. No importa si yo intercambio el factor B por el factor A. Pero aquí hay un pequeño error. Aquí esto debería de ser A. Entonces, no importa que yo cambie el orden del producto, siempre tiene que dar lo mismo. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Tengo 2, le sumo el 11, y eso tiene que ser lo mismo que si yo sumara primero el 11 con el 2. Entonces se cumplirá. Veamos. 2 más 11, que nos da 13. 11 más 2, que nos da 13. Entonces se cumple. Siguiente ejemplo va a ser ahora para la multiplicación. He cambiado de color. 3 por 5 tiene que ser lo mismo que 5 por 3. Entonces veamos. 3 por 5, 15. 5 por 3, 15. Entonces, no importa cómo yo acomode, siempre da lo mismo. Por lo tanto, se cumple.
Ahora tenemos la propiedad asociativa. ¿Qué es lo que nos dice esta propiedad? Que yo voy a asociar operaciones. Por ejemplo, de manera abstracta, aquí tenemos un número real y le sumo la suma de otros dos números reales. Entonces, yo puedo asociar el número real A con el número real B y luego sumarle el número real C. Entonces, aquí, esto siempre tiene que dar lo mismo. Entonces, no importa con quién asocie, el resultado tiene que ser el mismo. Y lo mismo va a pasar para la multiplicación. Entonces, para que se vea mejor, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos el número real 3 y le sumo la suma del 5 con el 2. Entonces, según la propiedad asociativa, no importa si yo asocio ahora el 3 con el 5 y luego le sumo 2, su resultado tiene que dar lo mismo. Entonces, primero voy a empezar del lado izquierdo y haciendo el paréntesis, 5 más 2, 7. Luego ese 7 le sumo el 3. Ahora del lado derecho, el 3 más el 5, eso me da 8. Luego le sumo 2. Entonces 3 más 7, eso me da 10. Y 8 más 2, eso también me da 10. Entonces se cumple la propiedad asociativa para la suma. Ahora vamos para el producto. Tengo el 3, lo multiplico por la multiplicación de 4 por 2. Entonces eso tiene que ser lo mismo que si yo asocio el 3 por el 4 y luego lo multiplico por 2. Entonces empiezo del lado izquierdo por el paréntesis, 4 por 2, 8, y ese 8 a su vez lo voy a multiplicar por 3, y del lado derecho empiezo por el 3 por 4, que eso me da 12, y 12 por 2, que me va a dar. Entonces veamos. Del lado derecho 12 por 2 me da 24, y del lado izquierdo 3 por 8 también me da 24. Entonces se cumple la propiedad asociativa para la multiplicación. Seguimos avanzando y ahora tenemos la propiedad del elemento neutro. Entonces, para la suma, ¿qué me dice? Que tengo un número real y le voy a sumar otro número real y me va a arrojar el primer número real que yo elegí. Y para el producto tengo un número real, lo multiplico por otro número real y el resultado me va a arrojar el primer número real. Entonces, igual aquí de manera algebraica, pues no se podría ver tan obvio, pero con el ejemplo va a quedar mucho más claro. Entonces avanzamos y tenemos que número sumado con 3 me va a dar 3. Ah, pues aquí se ve más fácil, ¿verdad? Pues el 0. Entonces, el elemento neutro para la suma va a ser el 0. Ahora, para el producto. Tengo el número real 2, lo multiplico por otro número real y su resultado me da 2. Entonces, ¿qué número tiene que ir aquí? Pues sí, el 1. Entonces, el elemento neutro para la multiplicación es el 1. Entonces, avanzamos ahora con la propiedad de el inverso. ¿Qué es lo que dice esta propiedad para la suma? Que si tengo un número real y le sumo otro número real, que no sé quién sea, su resultado me va a dar
0. Eso es para la suma, y para la multiplicación tengo un número real, lo multiplico por otro número real y su resultado me da 1. Entonces, ¿qué números deben de ir aquí? Entonces, vamos a hacerlo de manera más directa con números. Entonces tengo el 3. Si le sumo un número, su resultado me da 0. Pues, ¿qué número va a ir aquí? Ok. Ese número que va a estar aquí se le va a llamar inverso aditivo. Aditivo por que es suma. Entonces, inverso va a darnos el signo negativo y vamos a poner el mismo número. Entonces, el inverso aditivo del 3 va a ser el menos 3. Entonces, el número que debe de ir aquí sería el menos 3, pero aquí voy a poner un paréntesis y podemos comprobar que 3 más por menos da menos. Entonces, 3 menos 3 nos da 0. Entonces, se cumple la del inverso aditivo. Ahora, el inverso multiplicativo. Tengo el 5 y lo multiplico por otro número real y su resultado me da 1. Pues este inverso multiplicativo va a ser una fracción donde el numerador es el 1 y el denominador es el número al cual le queremos encontrar el inverso multiplicativo. En este caso sería el 5. Entonces, vamos a comprobarlo. Aquí voy a poner un quinto. Entonces, déjenme borrar esta parte. Tengo 5 por un quinto. Pero como el 5 es un entero, tiene denominador 1. Entonces, hago la multiplicación de fracciones, que sabemos que es numerador por numerador, que eso me da 5. Y denominador por denominador, que eso también me da 5. Entonces, si tengo un número y lo divido entre el mismo, su resultado siempre me va a dar 1. Entonces, se cumple el inverso multiplicativo. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente. Y última, sería la distributiva. ¿Qué es lo que me dice esta propiedad? Que si tengo un producto de un número real con la suma de dos números reales, no importa cómo yo distribuya, por ejemplo aquí distribuimos A con B y luego le sumamos A con C, el resultado siempre tiene que dar lo mismo. Entonces, ejemplo, tengo el 2, lo multiplico por la suma de 3,6. Entonces eso tiene que ser lo mismo que si yo distribuyo la multiplicación de el 2 con el 3 y le sumo la multiplicación de el 2 con el 6. Entonces veamos. Comenzamos del lado izquierdo, haciendo lo que está dentro del paréntesis. Sería 3 más 6, eso me da 9. Y eso a su vez lo voy a multiplicar por 2. Ahora del lado derecho, 2 por 3, eso me da 6. Y le voy a sumar este producto que sería 2 por 6, eso me da 12. Entonces, 2 por 9, ¿qué me da? Pues 18. Entonces, del otro lado también me tiene que dar 18. Entonces sumamos 6 más 12, pues también nos da 18. Por lo tanto, se cumple la propiedad distributiva. Entonces, no importa cómo yo distribuya, su resultado tiene que ser el mismo.
Entonces llegamos al final, pero sin antes dejarle unos ejercicios de tarea. Entonces, vamos a ver. Dice, ejercicio. Escribe el nombre de la propiedad de los números reales en cada inciso. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un ejemplo. Tenemos el inciso 1, que tenemos la siguiente propiedad. 3 más 5 es igual a 8, con 8 que pertenece a los reales. Entonces, lo que ustedes van a hacer es decir, es cerradura, es distributiva, es asociativa, es elemento neutro, es inverso o es conmutativa. Entonces aquí, si se dan cuenta, esta tiene la estructura de la propiedad de cerradura. ¿Por qué? Ah, pues porque si tengo la suma de dos reales, su resultado me arroja un real. Entonces, por lo tanto, es la propiedad de cerradura. Entonces sería todo para este pequeño video y espero hagan los ejercicios. Gracias.